Vamos a aprender hoy cuál es el punto que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Bienvenidos. Estamos hablando sobre el sufrimiento. Y una verdad que tenemos que aceptar sobre el sufrimiento es que gran parte de lo que sufrimos, del dolor que vivimos, es consecuencia de nuestras propias acciones, de nuestros propios actos o los actos de otras personas. No podemos culpar a la vida o a Dios cuando gran parte de lo que sufrimos es producto y consecuencia de la acción humana. Te pregunto, ¿has recibido una multa de tránsito alguna vez? Y si la recibiste, ¿realmente merecías esa multa de tránsito? A mí me ha pasado en muchas ocasiones que he hecho algo que no debí, infringí alguna norma o ley de tránsito y alcancé a ver al policía haciéndome señas para que me orille. Y mientras me detenía y preparaba mis documentos para ser revisados por el policía, no podía dejar de pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hay muchísima gente que es peor conductora que yo, que ha cometido peores infracciones que yo. Y la respuesta a esa pregunta siempre será la misma, porque fui yo. Porque esta vez, al menos, fui yo el que cometió la infracción. No es responsabilidad o irresponsabilidad de otro, es mía. Y la Biblia, muchas veces, habla con sabiduría y con poder, con guía, para tratar de ayudarnos a evitar ese tipo de dolor. Por ejemplo, si has leído el libro de Proverbios, descubrirás que ofrece una increíble sabiduría diciendo cosas como: sé un padre sabio, sé un hijo sabio, sé una mujer sabia, sé un esposo sabio, sé un jefe sabio, sé un empleado sabio, maneja tu dinero con sabiduría, maneja tu sexualidad con sabiduría, maneja tu enojo con sabiduría, maneja tus palabras con sabiduría. No culpes a Dios o al universo o incluso a otras personas si el que ha hecho de tu vida un desastre ha sido tú mismo. Y todos lo hemos hecho. Y por eso, todos necesitamos esa sabiduría para ayudarnos a evitar, por lo menos, la clase de sufrimiento que es producto de nuestra propia acción. Y en medio de nuestro dolor, nos descubrimos haciendo esas preguntas una y otra vez. Tú puedes ver en la Biblia, desde el libro del Éxodo, por ejemplo, con el pueblo de Israel esclavizado, o el sufrimiento de Job, o pasando por el vacío que siente el escritor de Eclesiastés, o los Salmos hasta el libro de Lamentaciones, sin duda. La costumbre del ser humano de hacer este tipo de pregunta. ¿Por qué, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué nos has olvidado? ¿Acaso nos escuchas? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a actuar, Dios? E insisto, es fascinante, por lo menos para mí es fascinante, ver cómo la Biblia, leer cómo la Biblia no fue escrita por personas que explican la maldad y prueban la existencia de Dios desde una posición de increíble comodidad, sino que fue escrita por personas que estaban desorientadas, sobrecogidas, preocupadas, atormentadas por el mal, personas como nosotros en situaciones como la nuestra, de profundo sufrimiento y dolor. Yo en lo personal odio el sufrimiento, la maldad, el dolor. No solo por mí, sino que odio que otras personas que amo, que me importan, tengan que llevar cargas que parecen aplastarlos, que son injustas, que parecen interminables y los agobian. A veces me levanto en la noche o simplemente me acuesto y no puedo dormir, preocupado por esos sufrimientos, pensando que otros están sufriendo mucho más que yo y no saber si hay algo que yo pueda hacer para aligerar su carga. Durante estos días de la pandemia del COVID-19 hemos sido testigos, quizás sin darnos cuenta, de que todos nosotros, cristianos, ateos, agnósticos, budistas, musulmanes, escépticos, católicos y todos los demás humanos, estamos unidos por el compañerismo del sufrimiento y el dolor. Y es la cosa más extraña porque el género humano tiene en común el sufrimiento y el dolor, pero que por cierto no hace distinción de ningún tipo. Pero si tú le preguntas a las personas ¿por qué no creen en Dios?, la respuesta más frecuente frente a la pregunta de ¿por qué no crees en Dios?, es justamente por tanto dolor y sufrimiento que ven en el mundo, en su mundo o en el de otros, ante el cual Dios parece estar impávido o indiferente. ¿Sabías que la mayoría de religiones han nacido del dolor? Un joven príncipe llamado Siddhartha sale de su palacio por primera vez en su vida y recorre las calles de su ciudad, y al hacerlo mira a un hombre enfermo en una esquina sufriendo mucho. En otra esquina más adelante ve a un viejo achacoso tratando de sobrevivir de limosnas, o incluso llega a ver el cuerpo de un hombre muerto. Y todo esto lo impacta tanto que decide dedicarse él mismo a entender y resolver el problema del sufrimiento. Y así empezó el budismo.
La historia central del pueblo de Israel es el éxodo fuera de Egipto, cuando el pueblo de Israel era esclavo y sus hijos fueron asesinados sin ellos saber por qué. El cristianismo empezó con la historia de Jesús, quien vivió empobrecido y perseguido durante todo su ministerio. Los evangelios son únicos entre todo tipo de biografías al enfocarse principalmente en la humillación, sufrimiento y muerte por crucifixión de su personaje central. El profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 3, dice, hablando del Mesías, del Cristo: fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en la aflicción. Y es que de hecho, todo nuestro sufrimiento y dolor, realmente no niegan la existencia de Dios, como algunos alegan, sino todo lo contrario. Nuestro sufrimiento y dolor y nuestro sentido de lo injusto que ese sufrimiento es, apuntan directamente hacia Dios. C.S. Lewis escribió por muchos años, cuando aún era ateo, que la principal razón de su incredulidad, de su negación de la existencia de Dios, era la observación de un universo cruel e injusto. Pero con el tiempo, él se dio cuenta de una gran verdad. Si el ateísmo fuera cierto y Dios no existiera, no habría fundamento para nuestro conflicto con el dolor. Si Dios no existiera, no habría en nuestro corazón esta expectativa por justicia frente al dolor en primer lugar. C.S. Lewis decía: mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero si Dios no existe, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y de dónde tengo esta idea de lo que es justo e injusto? ¿Con qué o con quién estaba comparando este universo para llamar a algo injusto? Claro, dice él, que hubiera podido abandonar mi idea de justicia diciendo que no era nada más que una noción sola en mi cabeza. Pero si hiciera eso, entonces mi argumento contra Dios colapsaría también. Porque mi argumento contra Dios se basaba en reclamar que el mundo era injusto, y no solo injusto o poco placentero para mí, sino para todos. Y él termina esta reflexión diciendo: a veces el ateísmo frente al dolor resulta ser tremendamente inútil. Todos, en lo profundo del corazón, sabemos que existe o debe existir, y por eso demandamos tal cosa como la justicia. Y decimos que no puede ser arbitraria, que no puede ser egoísta, que no puede ser chueca, desigual, torcida, inequitativa o parcial. Por eso nos enojamos cuando la justicia es agraviada, cuando alguien viola los preceptos de la justicia, cuando ves a alguien haciendo algo que es injusto, incorrecto, demandas justicia. Te pregunto, ¿de dónde crees que vino? ¿De quién proviene este sentido inherente que tenemos de justicia o de injusticia? Porque la noción completa de la justicia presupone, demanda, que la existencia nuestra sea más que una serie de casualidades en el universo, por un montón de átomos que al azar y casi por suerte se lograron acomodar para formar lo que vemos. Déjame decirte esto, no solo existe una forma en la que las cosas son, existe una forma en la que las cosas se supone que deben ser. La evolución, como la plantean muchos de sus teóricos modernos, es solo la supervivencia del más apto. Pero ¿no es eso insuficiente para explicar la realidad moral cuando ésta nos golpea? Si es la supervivencia del más apto lo que debemos aceptar como absoluto y verdadero, ¿tiene eso sentido cuando vemos al mundo, a nuestras naciones, nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestra gente sufrir? Y de pronto decimos, ¿en serio son los más aptos los que por herencia, por negocios chuecos, por la razón que fuera, porque fueron genios en las finanzas, lograron acumular muchísimo dinero y mientras algunos tenemos que estar haciendo cuarentena en nuestras casas, encerrados, sin espacios verdes, o peor todavía, hay gente que ni siquiera tiene una casa en donde pasar su cuarentena, o gente tiene que ver qué hace para comer porque no tiene reservas ni ahorros para pasar esta cuarentena? Hayan otras personas que lograron acumular dinero y recursos incluso a expensas del sufrimiento y el abuso de otros y que van a pasar esta cuarentena en sus mansiones o en sus islas privadas. ¿Es eso la supervivencia del más apto? ¿Es eso justo? La teoría de la evolución desde esa perspectiva parece explicar mucho, pero no explica todo.
No explica por qué gente inocente muere de hambre, cuando hay riqueza y dinero y recursos. ¿Por qué la gente que no tuvo educación y que no logró grandes posibilidades financieras debe morir en la calle? La gente que se esfuerza por ayudar y salvar a otros no debería ser sacrificada. La gente que vive con el pan de cada día no debería ser considerada como descartable. Ahora, yo lo sé, nada de eso prueba la existencia de Dios. Pero al mismo tiempo, ese sentido de injusticia y dolor que todos experimentamos no puede ser explicado por el secularismo o el agnosticismo o el ateísmo. Quiero que medites en ese punto hoy. ¿No es acaso nuestro dolor, nuestro sufrimiento y la sensación de lo injusto que es algo que en el fondo de nuestro corazón nos habla más de la existencia de Dios que de su ausencia? Piensa en eso. Y ese fue nuestro punto de hoy. Si quieres aprender más, nos vemos en el siguiente episodio.